que todos los que están viendo el video, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Moriste en una cruz, resucitaste con
En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus 2 manos y tus 2 pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con los 2 ojos ser arrojado al fuego del infierno. ¿A ti te gusta ser reconocido? ¿Te gusta que te pasen al frente y que digan, ay, este niño es muy bueno en esto y que los demás te aplaudan? ¿Te gusta que los demás te feliciten porque lo que hiciste estuvo muy bien? ¿Sí? Bueno, pues la palabra de Dios nos dice que en sí no es malo, pero tenemos que tener mucho cuidado de los deseos de nuestro corazón, ya que nuestro corazón puede ser llenado o puede inundarse de orgullo. Orgullo es el que tú te sientas más que los demás, el que tú te sientas mejor que otra persona, el que tú quieras ser siempre el número 1, el que tú quieras ser siempre reconocido por lo que haces. Eso es el orgullo. Y hemos visto en la palabra de Dios cómo el Señor Jesús siempre insistió acerca de la humildad. ¿Sabes que el orgullo es la raíz de todo pecado? Bueno, la palabra de Dios nos dice que Satanás, cuando era querubín, él a causa del orgullo se rebeló contra el Señor. Ese es un ejemplo. Por otro lado, está allí la mujer y el hombre en el huerto del Edén. Los deseos de querer ser mejor, los deseos de querer ser igual a Dios. Eso nos habla del orgullo. Y el Señor Jesús nos dice aquí, nos va a decir aquí que algunas recomendaciones. Dice que inclusive los mismos discípulos tenían una discusión, estaban platicando, estaban preguntándose quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos, quién iba a ser el número 1, quién iba a ser el más grande. Y ellos estaban pensando de esa manera. Ellos querían saber si iba a ser alguno de ellos. Pero el Señor, como siempre, con mucho amor, para contestarles, para enseñarles, Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y entonces Él les dice,
de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Con esto el Señor Jesús está diciendo que primero tenemos que arrepentirnos en nuestro corazón, porque el orgullo empieza en nuestro corazón. Dice que nos volvamos, que nos arrepintamos de ese deseo, de ese orgullo que tenemos en nuestro corazón. Y después nos dice que nos volvamos como niños. Y no es en sí que los niños sean perfectos o que los niños no sean pecadores. Sí, tú y yo somos pecadores y todos en este mundo somos pecadores. Pero lo que el Señor quiere poner de ejemplo aquí es que un niño, pues cuando está pequeño, en su etapa de inocencia, a él no le preocupa traer buenas cosas puestas. A él no le preocupa si tiene dinero o no tiene dinero. A él no le preocupan ese tipo de cosas que pueden llenar su corazón de orgullo. A un niño no le importa si ven un niño que tiene más posibilidades económicas o que está vestido mejor, a un niño que está vestido más humildemente. Juegan los dos allí y no hay ningún problema, porque para ellos no existe el puesto primero o el puesto segundo. Para ellos, pues disfrutan solamente de su niñez. Otra cosa que tienen los niños es que ellos dependen 100% de sus padres y obedecen a lo que los padres les dicen. Y entonces, en este aspecto, el Señor Jesús les está diciendo, tienen que ser como los niños, poniendo su atención en lo que tienen que poner atención. No en las cosas materiales, no en los puestos que puedan obtener, sino en lo espiritual, dependiendo 100% de el Padre. Y si tú ya has creído en el Señor Jesucristo, tú sabes a qué Padre nos referimos, ¿verdad? A nuestro Padre Dios. Que tenemos que depender día a día de Él, que tenemos que obedecerle día a día a Él. En este aspecto el Señor Jesús está diciendo, tienes que ser como niños para que puedas entrar en el reino de los cielos. Y más adelante nos dice que cualquiera que se humille como los niños, porque un niño, ¿verdad?, depende de su papá, de su mamá, depende de sus padres, él está dependiendo y él está obedeciendo. Así también el cristiano, la persona que acepta al Señor Jesucristo, él se humilla. Así dice que ese es el mayor en el reino de los cielos. No aquel que aspira por un puesto muy grande o aspira a ser siempre el número uno. Pero más adelante también nos dice acerca del mundo, de que hay muchas cosas que nos llaman la atención en el mundo. Hay muchos tropiezos, hay muchas cosas que nos llaman la atención. Y nos dice que esas cosas son inevitables, porque estamos aquí en el mundo y vamos a ver muchas cosas. Pero nos hace hincapié el Señor en que dice, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser humildes y tenemos que ver aquello que nos hace pecar. Y aquí nos dice acerca de cortarse una mano, de cortarse un pie o de sacarse el ojo. Pero estas son cosas ilustrativas. El Señor lo que quiere decir aquí es que si tenemos algo que nos hace tropezar, si hay algo que nos hace pecar, tenemos que cortarlo de raíz. Tenemos que tomar medidas drásticas para poder quitar ese pecado de allí y para poder seguir al Señor. Porque dice que es necesario hacerlo para no ser de tropiezo y para no ser echado al infierno, como dice su palabra. Así que en este pasaje aprendemos acerca de que es necesario ser humilde en todo momento,
que el orgullo no se apodere de nuestro corazón. En todo momento hay que pedirle esa ayuda a nuestro Dios, porque nuestro corazón siempre se va a inclinar a querer ser los mejores, a querer ser reconocidos, a querer estar siempre en los primeros lugares. Pero solamente con la ayuda de Dios es que podemos ser esos hijos humildes que dependen de su Padre en todo momento. Y solamente el Señor nos puede ayudar a no ser de tropiezo a los demás y, por otro lado, a batallar con el pecado, a quitarlo de ahí, a cortarlo de tajo. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, pero el Señor, con su misericordia y en su gracia, nos puede ayudar. Así que te animamos a que tú ores al Señor. Si tú todavía no eres parte de esta familia del Señor, que tú le pidas al Señor: Señor, hazme como un niño, hazme ser humilde. Señor, ayúdame a reconocerte como Padre. Que tú puedas orar y que tú puedas ser parte de la familia en Cristo. Y si tú ya conoces del Señor, puedes orar para que el Señor nos ayude a mantenernos en esa humildad, trabajando para el Señor, ayudando en lo que podamos en nuestra iglesia, y por otro lado, que el Señor nos guarde para no ser de tropiezo a nuestros hermanos, y que nos ayude a seguir batallando contra el pecado que está en el mundo, y que el Señor en su misericordia nos siga guardando en su camino. Así que es lo que aprendemos en este pasaje, y yo espero que sea de bendición a tu vida y que el Señor te bendiga. Llegado el tiempo de despedirnos, y claro que sí, con una oración. En esta ocasión Judá nos va a despedir con una oración. Oramos todos con Judá. Señor, gracias por este día que tú nos has dado, Señor. Gracias porque nos has bendecido la vida con estos videos, Señor. Gracias por todo. Te pido que sigas obrando en nuestras vidas, Señor. Gracias por las familias que nos estuvieron viendo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Adiós.